Pues se trata no solamente aguantar cuando acabamos de convertirnos, sino aguantar y resistir hasta el fin. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, los que vencieren, los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que resistieron hasta el fin. Y de eso se trata, de ser valientes hasta la muerte. Hoy vamos a ver el tema Cristo y el milenio, o Cristo y el reino milenial. Ya pudimos ver en la clase pasada que la nación de Israel, o sea, el remanente que pondrá su fe en el Mesías, ahorita hay muchos judíos que se están convirtiendo, en los últimos días ellos van a experimentar el cumplimiento de los pactos que estudiamos en la última conferencia en Jeremías, en Ezequiel, en Segunda de Samuel, etcétera, etcétera, del pacto nuevo, tal como lo estipula Jeremías 31. O sea que Dios hace un pacto en el capítulo 31 de Jeremías y les dice, este es el pacto que haré con la casa de Judá y de Israel. Y vimos cómo nosotros hemos sido los beneficiarios temporalmente de este pacto y hemos entrado a este nuevo pacto que Cristo selló con 12 judíos en la última cena. Jesús, el Mesías, era judío, los principales apóstoles fueron judíos, la primera iglesia fue judía y de ahí se extendió a los gentiles que somos nosotros y que entramos a formar parte de las bendiciones de Abraham y de los beneficios de las promesas de Abraham, gracias al Mesías que fue la semilla de Abraham. El nuevo pacto también profetiza la restauración de la nación de Israel. Romanos 11, 25 y 26, luego todo Israel será salvo cuando venga el Mesías en la segunda venida, toda la nación de Israel se salvará, el remanente. No quiere decir que todos los judíos que estén vivos, sino aquellos que hayan creído en el Mesías como su Señor y como su Salvador. Esta restauración profetizada en casi todos los profetas del Antiguo Testamento fue el tema de nuestra última conferencia. Hoy vamos a ver el reino milenial y Jesucristo. Jesús vino, como dice Lucas 19:10, al principio en su primera venida a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se humilló más allá de lo que la mente humana pueda imaginarse para que nosotros pudiésemos comprender el grandísimo y profundo amor de Dios. Aun cuando actualmente Jesús está sentado a la diestra de su Padre, la humanidad todavía no le ha reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los reinos del mundo, primera de Juan 5:19, están bajo Satanás. Ya vimos cuando las 7 cabezas de la bestia en Apocalipsis 13 representan los 7 imperios que a través, desde el inicio de la humanidad con el imperio egipcio, han sido todos absolutamente, la bestia es la cabeza y ha sido la cabeza de todos los imperios mundiales y no es coincidencia que todos hayan tratado y buscado la exterminación del pueblo judío. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano, todos buscaron el exterminio de la raza judía. El próximo imperio que venga, que es el reino del anticristo con las 10 naciones que representan los 10 cuernos, que ya estudiamos también en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, representan la última forma de gobierno mundial que también será antisemita y anticristiano. Los reinos del mundo son gobernados todavía por Satanás y la historia confirma que las naciones de la tierra continúan en rebelión contra Dios. No hay ningún gobierno actualmente en el mundo que se pueda decir está totalmente sometido al Mesías. En el Salmo número 2, en el Antiguo Testamento, se escribió acerca de esta profecía de una forma muy clara y al mismo tiempo se describe el futuro reino del Hijo de Dios. Dice el Salmo 2, comienza con un cuestionamiento: ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, ¿por qué hay tantas huelgas, tanta rebelión de enfermeras, de bomberos, de policías, de panaderos, de ciudadanos, de lecheros, de compradores? Todo el mundo actualmente hemos visto cómo aumentan las manifestaciones. Todo el mundo está inconforme, todo el mundo está buscando justicia, todo el mundo está en contra de, si es este gobierno, este partido, y si no es este partido, es otro partido. Pero por todos lados, en el mundo entero, hay inconformidad. El mundo está tratando de buscar un mejor gobierno, más honestidad, pero las mismas personas
que demandan eso en sus propias vidas personales, hay un caos y una confusión. ¿Por qué se amotinan las gentes, dice el Espíritu Santo, y los pueblos piensan cosas vanas, huecas, vacías? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, el conglomerado de las naciones actualmente, inclusive podríamos decir Estados Unidos de Norteamérica, que es la única nación en la historia que fue fundada sobre la Biblia. La única nación donde su primer presidente y más de 15 presidentes fueron cristianos. La única nación que tiene las universidades como Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Harvard, todas estas universidades fueron fundadas por pastores, donde aun cuando entras a la corte tienes que jurar por la Biblia. Esta misma nación, Estados Unidos de Norteamérica, desde 1973, quisieron votar a favor del aborto, se está votando por sacar la oración de las escuelas, cada día es más anticristiano, cada vez más anticristiana, cada vez se ataca más a la Biblia, los evolucionistas están atacando a los cristianos, diciendo lo que los difaman, que cómo pueden creer que no vengamos del chango, etcétera, etcétera. Aún estas naciones que fueron fundadas en la Biblia no quieren saber ya nada de Dios. Se rebelarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo dice, no quiero que nadie me ate, no quiero que nadie me ponga leyes, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy libre para ser libre pensador, y si yo creo que venimos de un sistema natural de evolución, y si yo creo que venimos del chango, y si creo que podemos nosotros a través de nuestra mente determinar el origen humano, no necesitamos a Dios. Y esta es la posición actualmente del ateísmo, del escepticismo, del hedonismo, del pluralismo en la mayor parte de las filosofías mundiales. Dice el Salmo, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí ya el versículo 5 entra al Apocalipsis, a lo que hemos estado estudiando, el día del Señor, el día de la ira. Cuando diga Dios, basta. Les he permitido 6,000 años de historia, han hecho lo que ustedes han querido y miren a dónde llegaron. ¿Qué hicieron con el planeta Tierra? Contaminaron el aire, contaminaron la comida, contaminaron los mares, entre ustedes guerras, toda la historia ha sido guerras contra, la tierra está protestando ya con tsunamis, con olas, con maremotos, con terremotos, ya cambiaron los climas, y todo esto nos volteamos y decimos, tú tienes la culpa, y le echamos la culpa al Creador, cuando somos nosotros los responsables y los causantes de lo que sucede en el mundo. Dios se está burlando de todos esos seres humanos que creen que son dioses y que no lo necesitan. Y entonces dirá Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta profecía del versículo 6 se cumplirá con la segunda venida de Jesucristo durante el reino milenial. Vamos a ver en primer lugar en esta noche, para comenzar nuestro estudio, que cuando venga Jesús será el rey supremo sobre toda la tierra. El milenio será el tiempo en el que el Mesías gobernará a las naciones. Pero escuchen, con vara de hierro. Veamos en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 2, de qué forma desde el inicio del mensaje a las iglesias. Apocalipsis 2, 26 y 27. Jesús le promete a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya vimos también que cuando Cristo venga, apuntará, señalará, escogerá a todos aquellos cristianos que fueron fieles en esta vida para ponerlos en la otra vida como líderes, como jefes. Volverán otra vez las naciones a conformarse, nada más que ahora ya no va a haber en el milenio el gobierno democrático. Demos, pueblo, kratos, gobierno. El gobierno del pueblo, ya no existirá eso. La democracia es un sistema inventado por nosotros. La democracia no existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay la teocracia, o sea, el gobierno de Dios. Y cuando Cristo venga, será un gobierno teocrático. Y dice el versículo 27,
y las regirá con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Que no permitirá el mínimo asomo de rebelión. Actualmente, alguna nación que se rebela contra su presidente o contra su gobernante, a veces tienen motivos buenos porque es un dictador y están cansados de la dictadura, o porque de plano este hombre, ¿verdad?, está arrasando ya con todo el pueblo. Pero en aquel tiempo, cuando Cristo venga, Él no permitirá absolutamente ningún brote de rebelión y será aplastado. Eso significa con vara de hierro. ¿Por qué? Porque habrá justicia permanente y paz. De donde, si existen rebeldes en la época del milenio, y los habrá, como lo hemos visto en las clases pasadas, habrá una rebelión final incitada por Satanás cuando sea desatado, será por causa de la rebelión y del corazón perverso del ser humano. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. O sea que Cristo va a recibir el gobierno, con vara de hierro gobernará y nos unirá juntamente con Él como corregentes a los cristianos, para que nosotros estemos imponiendo esta autoridad en el mundo entero, siendo Él el principal rey de la tierra. Ahora veamos en Apocalipsis capítulo 12, cómo todo esto se va armando. Versículo 5, donde vemos a la mujer embarazada que da luz a un hijo varón. Ya vimos que esta mujer representa a la nación de Israel. Y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el hijo varón es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado. Esto fue cuando en la ascensión de Cristo para Dios y para su trono. Y en Apocalipsis 19, versículo 15, volvemos otra vez a confirmar la misma verdad. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces se acerca el tiempo cuando vendrá Jesús a gobernar el mundo con vara de hierro. ¿Por qué tendrá que usar la vara de hierro? Porque en el milenio el corazón del hombre no ha cambiado. Recordemos esto. Cuando Cristo venga, va a bajar con nosotros la iglesia con cuerpos glorificados. Pero la Biblia enseña en Malaquías, en Zacarías, en Isaías, etcétera, etcétera, en muchos profetas, que cuando Cristo venga va a haber la tercera parte, se calcula, de los seres humanos que van a sobrevivir a la tercera guerra mundial. Entonces, cuando Cristo venga con sus santos, con nosotros, con la iglesia, vamos a encontrar en el mundo a muchos seres humanos que no tuvieron cuerpos como nosotros y que no tuvieron parte en la primera resurrección, que ya estudiamos hace 2 o 3 conferencias. Estos seres humanos van a entrar a vivir en el milenio con esos cuerpos no glorificados como el que tú tienes ahorita y como el que yo tengo ahorita, con la única característica de que van a vivir más tiempo como originalmente vivió Adán y Eva, Matusalem, Enoc y todos aquellos primeros hombres de la Biblia, porque no existía el clima ni tampoco el aspecto climatológico que había, ni meteorológico que actualmente rige al mundo. Era un tipo de invernadero, por lo cual la vida humana llegaba a los 500, 600, 700 años de edad. Después del diluvio cambió totalmente el clima y los hombres redujeron su edad hasta 120, 80 años aproximadamente. En el milenio hay personas que vivirán muchos años, dicen Isaías 65, 66, que el pecador de 100 años será maldito. O sea, un niño a los 100 años será una persona como ahorita de 100 años, un viejito. Pero en el milenio será un niño, un ser humano de 100 años. Ahora bien, vemos en Lucas 1, 32 al 33, que Jesucristo se le prometió, desde que el pacto davídico en 2 Samuel 7, que cuando nació se repite la profecía de su reino. Lucas 1, 32 y 33. Aquí está el ángel hablando con María, su madre, y le dice, antes de que naciera el Hijo de Dios, estas palabras. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Recuerdan ustedes que vimos la clase pasada en 2 Samuel 7, el pacto davídico, que le prometió Dios a David? Un hijo, Salomón, y que de Salomón vendría el Mesías, y este Mesías
tendría un reino que nadie se lo podría quitar. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que Cristo vendrá a sentarse en el trono de David y será cumplido en el milenio. En la primera venida, Jesucristo vino y no quisieron que reinara sobre ellos. Vino como rey. Vemos que se profetizó a la Virgen María. Sin embargo, fue rechazado como rey. En Marcos 15, versículos 12 al 18, obligaron al que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que es traducido lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, o sea, las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. De una forma irónica, no sabían qué ponerle arriba en la cruz, porque de acuerdo al gobierno romano y a la ley romana, a todo crucificado tenía que ponérsele ladrón, secuestrador, asesino, narcotraficante o lo que fuera, para que la gente supiera por qué moría ese criminal. Pero no tenían ningún cargo contra Cristo. El mismo Pilato sabía que era inocente. Era una cosa, ¿verdad?, diabólica, un complot, un contubernio llevado a cabo en lo más profundo del abismo. Entonces le pusieron, ¿verdad?, Rey de los Judíos. O sea, le dijeron a Pilato y al gobierno romano que era una amenaza para el gobierno romano, porque el único rey era el César. Entonces, ante este complot y ante esta calumnia, le tuvieron que poner Rey de los Judíos, sin saber que de una forma irónica, al ponerle Rey de los Judíos, estaban anticipando que realmente él era el rey, no de los judíos, sino del mundo entero y del universo. Dice la Biblia en el versículo 27, y le crucificaron y con 2 ladrones a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces vemos que Cristo viene como rey, es rechazado como rey y muere como un rey. Regresará pues como un rey, porque dice en Apocalipsis 19:16, y vendrá y tendrá un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿quiénes van a reinar con Jesús cuando Él venga? En la Biblia encontramos profecías muy interesantes de quienes van a estar con Jesús reinando durante el milenio. Vayamos en primer lugar al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículos 8 y 9. Y dice la Biblia en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Está hablando de la nación de Israel. Sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo les levantaré. Vemos que el corregente que estará en Jerusalén será ni más ni menos que el rey David. En el libro de Ezequiel, denle vuelta a Jeremías. De Jeremías sigue Lamentaciones y luego Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz. Quitaré de las tierras las fieras. Habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición serán. ¿Cómo sabemos que se refiere al milenio? Porque no es hasta el milenio cuando Dios quita las fieras. La ferocidad, dormirá el niño con el león, el bebé meterá la mano a los nidos de víboras y agarrará a la cobra, a la cascabel, a la nauyaca, a la cazacuata, etcétera, etcétera, y podrá jugar. No habrá ferocidad, las rosas no tendrán espinas, los alacranes no tendrán veneno,
será cambiado totalmente esa maldición que hubo desde el Génesis capítulo 3. Es en esa época cuando las fieras no tendrán su ferocidad, cuando el rey David sea príncipe en Israel. Y en el Salmo 132, este es uno de los pasajes más preciosos respecto a esta profecía, Salmo 132, versículos 13 al 18, dice la Biblia, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es la razón por la cual la manzana de la discordia en el mundo ahorita, ¿cuál es? Sión, Jerusalén. Sión es un monte que está en Jerusalén. El sucesor de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, dijo, no vamos a seguir con tanto terrorismo, y está tratando de hacer un pacto con los grupos como Hamas y Hezbollah para que ya no haya tanta matanza, pero él dijo lo siguiente, el día que tomó posesión como sucesor de Yasser Arafat, nuestro objetivo es la ciudad de Jerusalén. O sea que no descansarán hasta que Jerusalén les sea restablecida. Y sin embargo, Jerusalén no es la prioridad del pueblo palestino. La prioridad del pueblo palestino es Medina y la Meca. Son las dos ciudades más santas. Y en tercer lugar tienen a Jerusalén. Y en segundo lugar, no aparece Jerusalén en el Corán. Ni siquiera se menciona en el libro sagrado de los musulmanes. Y están tratando de demandar la ciudad de Jerusalén como la principal capital del pueblo palestino. Sabemos que los judíos de ninguna manera lo van a permitir, por lo que el conflicto se alargará hasta el surgimiento del anticristo. Y dice el versículo 14 del Salmo 132, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Dios dijo, quiero este lugar geográfico, Jerusalén, para tener mi mano, mi nombre, y quiero vivir ahí. Ahí fue crucificado su Hijo. Y basta que sea el lugar donde Dios ha puesto su mano y la haya escogido para que vengan los poderes del mal y digan, trataremos de impedir, de abortar el plan de Dios y vamos a combatir y a incitar a los seres humanos para que no descienda ahí Jesucristo, porque es ahí donde Jesucristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos cuando Él venga por segunda vez. Zacarías capítulo 14. Entonces nos damos cuenta que detrás de todo el conflicto del terrorismo en el mundo, las causas y las raíces no son económicas, no es la pobreza, no es falta de tierra para un grupo étnico, para otro grupo. La raíz y el origen de todo el terrorismo que existe en el mundo es espiritual. Pero el mundo no sabe, porque el mundo no conoce la Biblia. El mundo no tiene conciencia ni conocimiento de que detrás de este mundo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, que alcanzamos a ver con los ojos físicos y oídos físicos, hay otro mundo que no se puede ver con los ojos físicos, ni con los oídos físicos, ni percibir con el cerebro físico que tenemos, sino que es un mundo que se tiene que discernir, se tiene que conocer mediante la revelación del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Y aquellos seres humanos que tienen el Espíritu de Dios son las personas que comienzan ahorita a entender, a comprender. Se llama inteligencia espiritual. Y esto es lo que le debemos de pedir a Dios los cristianos, entendimiento espiritual, porque sus pensamientos no son como los pensamientos de aquí abajo de los seres humanos. Toda la comprensión del mundo físico tiene una repercusión en el mundo invisible espiritual. Y todo es a través de la Biblia que podemos tener este conocimiento. El diablo va a hacer lo imposible porque Cristo desciende en Jerusalén. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 12 que le queda poco tiempo y su ira ha venido contra los seres humanos. ¿Qué son los ataques terroristas? Síntomas de la desesperación de los demonios. Ya no, el diablo no sabe qué hacer más que agarrar personas e inducirlas al suicidio, a bombas humanas de suicidas, para tratar ya de impedir de cualquier manera que se incendie esto y que se aborte el plan de Dios. Detrás de todo existe el poder de Satanás. Y dice el versículo 15, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Vemos pues que reinará junto con Cristo. El rey David
como el príncipe de Jerusalén, el príncipe de Israel. Ahora vayamos a Mateo 19 y veamos que los apóstoles que siguieron a Jesucristo, Mateo 19, los apóstoles que siguieron a Cristo. Yo quiero decirles a todos ustedes que están acá y a los que ven por televisión, que cuando vengas a un estudio, si no traes la Biblia, no te imaginas la enorme bendición que te pierdes. Los que no tengan estudio, júntense con un cristiano, los que no traigan Biblia. Pero venir a un estudio de la Biblia o ver la Biblia, sin que ahí en la televisión, en la sala de tu casa, en la cárcel, donde tú te encuentres, no tengas una Biblia, te pierdes una enorme bendición porque debes oír la palabra y al mismo tiempo corroborarla y verla con tus ojos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les recomiendo que siempre, siempre hasta cuando vayan al baño tengan una Biblia ahí. Dice aquí en Mateo 19, versículo 28 en adelante, y Jesús les dijo a los apóstoles, le está hablando, de cierto les digo que en la regeneración, esta palabra paligenesia en el griego significa restauración, renovación, es el estado futuro de la creación. En la restauración, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los que le siguieron, los que dejaron todo y le pusieron en primer lugar en sus vidas, serán aquellos que se sentarán en tronos. Ya lo vimos en Apocalipsis 20, que Juan dice, y vi tronos, y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Así que es importante que mantengamos la motivación de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos al Evangelio de Lucas 19 y veamos una parábola interesantísima con la revelación del futuro reino de Dios. Para que nosotros comprendamos cómo opera el reino, Cristo contó esta parábola, a la cual le vamos a dar un poco más de atención y de énfasis, porque está relacionada con la primera venida, con el periodo de espera que es el que estamos atravesando y lo que Cristo hará cuando Él venga y cuando Él regrese a través de esta parábola. Dice Lucas 19, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano. El hombre noble es Jesús. El país lejano es el cielo, para recibir un reino y volver. ¿A qué se fue al cielo Jesús cuando resucitó y ascendió? Se fue al cielo para recibir de su Padre el reino. Sin embargo, ahí está y dijo, si creen en Dios, creen también en mí, no se turbe vuestro corazón, voy a prepararles lugar para vosotros. Como nosotros somos la futura esposa de Jesús, un esposo cuando se va a casar, prepara su departamentito, su alfombrita si puede, ¿verdad? Lo más importante, la cama, desde luego. Ya si tiene un poquito más dinero, su televisor, etcétera, etcétera, para que cuando traiga a la doncella, a su esposa, la futura madre de sus hijos, tengan por lo menos un pequeño nidito donde comenzar a vivir. Entonces Jesús ha ido al cielo a prepararnos a nosotros un lugar. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces así comienza la parábola y claro que nosotros la entendemos. Este hombre noble se fue al país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Vean ustedes que mientras Jesús se va, nos deja a nosotros, sus siervos, que aprendamos a invertir. La palabra negociar en el griego significa saber administrar e invertir. Qué interesante. Sigamos leyendo y después lo explicamos. Pero sus conciudadanos le aborrecían, o sea, fueron los judíos. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahí estaba todo el Sanedrín, que le dijeron a Pilato, no queremos rey más que a César. Crucifícale, crucifícale. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea, cuando Cristo venga, viene a pedirnos cuentas. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo.
Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, dijo Jesús, que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Vamos a observar las siguientes revelaciones en esta hermosa. El hombre noble, como dijimos ya Jesús, se fue a recibir un reino y volver. Cuando Jesús vino a la tierra, nos habló de este reino. Cuando Jesús comenzó a predicar, dijo, el reino de Dios ha venido a ustedes en este mundo y nos ha invitado, y nosotros continuamos invitando a la gente a que entren y participen e ingresen, se inscriban en el reino de Dios. Llamando a los siervos, les dio 10 minas. Una mina equivale o equivalía a 100 dracmas para que negociaran mientras él regresara. Dice el versículo 13, negociad entre tanto que yo vengo. Todo lo que Dios nos ha dado, estas minas representan todas las cosas que Dios nos ha dado, todos los dones que tú tienes y que yo tengo. No hay ningún cristiano que no tenga dones, o sea, talentos, salud, tiempo, ropa, propiedades, casa, todo lo que tengamos lo tenemos para invertirlo, para poder usarlo en el reino de Dios. Dios no me da solamente un coche, una ropa, dinero, propiedades, fama, poder, popularidad para mí, para mi ego, para envanecerme, para enfermarme, para actuar arbitrariamente, para creer que es algo especial. Todo lo que Dios nos lo da para que lo invirtamos en el reino de Dios. Ya lo vimos que cuando Dios llamó a Abraham, desde el primer hombre en la Biblia, Génesis 12, le dijo a Abraham, ven para acá, te voy a engrandecer, te voy a bendecir, va a ser tu nombre increíble para que tú seas bendición a las naciones. Desde ahí se establece el principio espiritual, que todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo invirtamos en su reino. Si lo que Dios me da lo comienzo a guardar y a guardar y a guardar y a guardar, se me van a hacer hoyos en las bolsas y se me va a vaciar y voy a comenzar a desperdiciar, porque lo que no se usa en el reino de Dios es desperdicio a los ojos de Dios. Si Dios me da tiempo y ya me jubilo a los 50 años de edad, ese tiempo no es para, pues ahora voy a ir a Cancún a solearme, a que se me queme el ombligo, o voy a darme la vuelta por allá. Voy a aprovechar lo más que pueda para ir a las cárceles, para ir a los hospitales, para ir con mi esposa por allá, para emplear en el reino de Dios. ¿Por qué no? A los 55 años de edad, emplearme como misionero, decirle a mi iglesia, mi esposo y yo estamos jubilados, no tenemos responsabilidades con los niños, nos queremos ir de misioneros, envíenos de misioneros. Yo conozco cantidad de parejas misioneras de 50, 60, 70 años de edad. Todo lo que Dios nos da es para su reino. Llamando entonces a los siervos, les da estas minas que representan los dones. Ahora los conciudadanos, los que no eran sus siervos, versículo 14, le rechazaron como rey. No queremos que este reine sobre nosotros. Después de recibir su reino, o sea, cuando Jesús regrese, nos va a mandar llamar, ven para acá, Pancho Pancholín. ¿Qué hiciste con la inteligencia que yo te di? Señor, pues yo nací indito. Yo soy nieto del indio Tizoc. Ok, ven para acá, Tizoc. A ti no te di inteligencia, a ti no te di casa, a ti te di un campo. ¿Y cuántas almas y cuántos inditos ganaste con el evangelio? ¿Qué hiciste con tus tierras? ¿Qué hiciste con tus burros? ¿Qué hiciste con tus vacas? A cada persona Dios le ha dado. A unos vimos que le da más, a otros menos. Otros llegan, como dice 1 Corintios 1, ¿cuántos, mirad hermanos, vuestra vocación? ¿Cuántos sabios hay? Hay muy pocos. ¿Cuántos Albertos Einstein hubo en el siglo XX? 1, 2 o 3 ahorita. Jack Hawkins, que está el científico sucesor de Einstein en Inglaterra. ¿Cuántos premios Nobel se les da al mundo? 4 o 5 al año.
¿Cuántos presidentes de la República hay? Uno por cada nación. No todos somos llamados a ser presidentes, ni sabios, ni adquirir, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado y esto lo tenemos que emplear para su reino. Hay personas a quienes Dios les dijo, tu labor va a ser barrer la iglesia por 20 años en tu iglesia. Y cuando yo venga, el premio no va a ser para los que ocuparon las mejores posiciones, los que salieron en el periódico, los que salieron en la televisión, sino aquellos que fueron fieles en lo poco que Dios les dio. Si ese es tu trabajo, limpiar la iglesia y barrer la iglesia, sé fiel barriendo, que no haya basura acá, que no haya basura allá. Hazlo como para Dios y no como para los hombres. Dios busca en nosotros la fidelidad, no la posición ni el oficio que cada uno tenga. Unos pudieron hacer una carrera y son ingenieros, otros son doctores, otros pudieron hacer maestrías, otros llegaron a tener una compañía y otros solamente tuvieron un puesto de frutas en el mercado. Ven para acá, Pancho Pancholín, con tu puesto de naranjas, ¿qué hiciste? Señor, pues nada más vendía 10 naranjas. De las 10 naranjas, ¿diezmaste de las 10 naranjas? ¿Una naranja por cada 10? No, señor, porque era muy poquito. Ahora que no tienes, quítenle todas las naranjas y dénselas al que tiene 50. Pero ese tiene 50. Pues en verdad les digo que al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y se le dará a aquel que tiene más, para que ardan más de envidia. Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Si Él viniera en este día, hoy tú mueres hoy en la noche, ¿qué cuentas le podrías entregar? A ver, ven para acá, Lupita. Ven para acá, Carmelita. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiana, Carmelita? Tengo 5 años, Señor. Bueno, en esos 5 años, Carmelita, quiero que me digas ahorita, en este momento, ¿cuántas almas ganaste para el reino? Pues les hablé a muchos de ti, Señor. No te estoy diciendo a cuántos les hablaste, a cuántos guiaste realmente a hacer una decisión que oraran la oración para recibir al Hijo Jesucristo en su corazón y que tú sabes que son tu fruto. Y en ese día serás avergonzada, Carmelita, Lupita, o como tú te llames. A ver, ven para acá, ¿qué hiciste con tu dinero? Te di carros, te di una casa, una buena colonia, te di un puesto tremendo, te hice ministro de la Suprema Corte, te hice diputado, te hice magistrado. ¿Qué hiciste? ¿Para qué usaste la posición de autoridad que yo te di? ¿Para explotar? ¿Para ser arbitrario? ¿Para aprovecharte de los demás? ¿Para haber sido un déspota con toda la gente? ¿Para haberte creído que eras el papucho de papuchos, Juan Camaney? ¿Ah, sí? Pues ahora, aún todo lo que tienes te será quitado. Todos vamos a dar cuentas de cada obra, de cada peso, del tiempo, de los minutos, de lo que hicimos con nuestra casa, lo que hicimos con nuestra ropa, lo que hicimos con nuestro dinero. Todo, absolutamente, el Dios Todopoderoso no se le pasará en alto ninguna cosa. Todos seremos llamados a entregar cuentas. Observemos que algunas recompensas son ciudades para gobernar. Dice el versículo 17, al siervo que invirtió las 10 minas, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Una de las recompensas. Mucha gente ha preguntado, ¿qué recompensa nos dará Dios? ¿Nos dará oro? ¿Nos dará plata? Nada de esas cosas. Vemos que muchas recompensas en la otra vida están relacionadas con el gobierno, con la autoridad que tendrás en la otra vida. No hay autoridad sin autoridad. Si no estás sometido a una autoridad, no puedes tener autoridad sobre de nadie. Y ahorita el sueño dorado por el que se matan miles de personas es por llegar a ser gobernador, por llegar a ser diputado, y matan, asesinan, calumnian, se abren paso como puedan para poder llegar a esa posición y sentarse en ese trono. En la próxima vida, Dios le dará esta posición a los que fueron fieles administradores de los dones que Él nos dio. Enseguida vemos en el versículo 20 al 23 que un siervo infiel nada invirtió. Dice el versículo que tenía guardado la mina en un pañuelo. Y vean la respuesta que este siervo le da a Jesús en el versículo 21. Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Vemos nosotros que esta persona, desde luego, no era cristiana. Dice la Biblia que esta persona no invirtió, y vean ustedes por qué no invirtió: por miedo, por temor. Temor de diezmar. Ay, pues si diezmo, a lo mejor ya no me alcanza. Y si hago mis cuentas, y si diezmo, ya no voy a pagar la letra. El temor de invertir. Y si le doy mucho tiempo al Señor, ¿qué tiempo le doy a mis clases de piano? ¿Qué tiempo le doy para jugar hockey? ¿Qué tiempo le doy para irme al fútbol? ¿Qué tiempo le doy para irme de vacaciones? Entonces, cuando comenzamos a ver que el temor es, y no, Dios no nos ha dado espíritu de temor,
sino de poder, amor y dominio propio. Según de Timoteo 1:7, el temor de invertir, el temor de sacrificarse. Ay, si me sacrifico mucho, o si me entrego mucho, o si me consagro mucho a Dios, a lo mejor Dios me va a pedir a mi hijo como se lo pidió a Abraham. O si me le entrego toda mi vida, me voy a perder las diversiones, la posada del sábado que viene, el favor de mis amigos y de mi familia. Van a decir que es un fanático, es un religioso. El temor de invertir tu vida en el reino de Dios es lo que causará que cuando Jesucristo venga, seas echado al lago de fuego. El temor. Jesús dijo en Marcos 8:34 en adelante, el que quiera salvar su vida, ahí está, la va a perder. Más el que la pierda por causa de mí, la salvará. El diablo viene y nos dice, no hombre, entregarle tu vida a Dios es un desperdicio. Hay muchas cosas en el mundo que te vas a perder, pero para Dios no es perderla ni desperdiciarla, es ganarla. Y cuando lo entiendes, de que no es perder la vida, aquello que no puedes perder jamás, porque es en manos de Cristo, comienzas a entender que lo que le das a Dios, tu vida, tu tiempo, tu consagración, tu familia, tus hijos, tu corazón, tu sexualidad, todo absolutamente tiene una ganancia en esta vida y en la otra vida. Pero este hombre tenía temor, miedo a ser diferente a los demás, miedo a perderse los placeres del mundo. No cabe duda que para ser cristianos necesitamos un poder sobrenatural. Por eso sabemos que esta persona no era cristiana, porque el que es cristiano, dice en 1 Juan capítulo 5, 4 y 5, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y todo aquel que cree que el Hijo de Dios es Cristo, vence al mundo, y somos más que vencedores. Ahora, del versículo 24 al 26, finalmente, Cristo a esta persona les dice, quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Notemos que los siervos inmediatamente protestaron. Pero ese ya tiene 10 minas de más, ¿por qué le das de más? ¿Te ha pasado a ti lo mismo? Cuando has visto que Dios bendice a alguno de tus hermanos con abundancia y te ha dado envidia. ¿Pero por qué ese sí ya tiene ese carro, ahora tienes 2 más? ¿Y por qué ahora ese tiene una casa y tiene 3 más? ¿Y qué te importa? ¿Come torta? La envidia. Y sabes que muchas veces detrás de eso es porque, y yo cada vez soy más pobre y estoy más fregado cada día y cada día tengo que pedir más y cada vez me alcanza más, y el otro cristiano ahí, y comienzas por la envidia a hablar mal de él, a criticar mal, sin saber que Dios le está multiplicando porque está siendo fiel. Para Dios no hay problema que una persona tenga 10 carros, 5 casas y que tenga 50,000 trajes y que viva en el castillo de Chapultepec. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Dios no odia a los ricos, odia a los que aman las riquezas. Hay personas más avaras que casi no tienen que caerse muertas que multimillonarios cristianos que le dan el 50% de la obra a Dios. Pero tenemos una mentalidad de la cual no hemos podido escaparnos. Y creer que la humildad es con mis guarachitos y con mi camisita y con mi bochita y mis totopitas es lo que Dios quiere para toda mi vida. Porque soy humilde. Eso no es ser humilde, es ser menso. Y cuando no entendemos esto, comenzamos a vivir esclavos. Y la envidia entra a nuestro corazón y la crítica y la murmuración. Recuerda claramente. Voy a brincarme rápidamente para que veamos este principio en 2 de Corintios 9, que ahí lo explica el Señor claramente, versículo 6 al 11. 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también resegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios. ¿Es Dios poderoso? ¿Es Dios poderoso para que yo haga mi lista y de acuerdo a mis cálculos contables, económicos, físicos, materialistas, humanos, carnales, mi hoja me diga y mi computadora, si le doy a Dios mi diezmo no me alcanza? Ok, eso es lo que me dice la razón matemática, pero Dios es poderoso.
Es lo que Él quiere, que salgamos de ese raciocinio y de esos cálculos humanos y no nos basemos en la razón, sino creamos en su poder. Dios es poderoso. ¿Para qué? Dice aquí, para hacer que abunde en vosotros, ver la palabra abunde, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos siempre, no el sábado, no el domingo, no el domingo 4, siempre Dios quiere que tengamos lo suficiente. O sea, el propósito de Dios para mi vida es que no me falte, que no me falte. Y que no ande al grado de pedir prestado. Al pedir prestado me doy cuenta que hay algo operando detrás de mí que no viene de Dios. Hay algo en mis finanzas, algo en mi corazón, algo en mis actitudes, en la cual estoy tratando de vivir de una forma opuesta a las bendiciones. Y lo opuesto a las bendiciones son las maldiciones. A fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Por qué no quiere Dios que me falte? Para que yo esté contento siempre con mi barriga llena con puro cabrito y puro caviar. No, Dios no quiere que me falte nada para que abunde en buena obra. Para que pueda tener siempre que dar. Ese es el propósito, la razón de Dios por la cual Él nos quiere bendecir. Otra vez, para que abundemos en dar. Si comienzo a recortar el dar y a recortar el dar, me va a comenzar a faltar. ¿Por qué? Porque Dios está buscando instrumentos a través de los cuales Él pueda canalizar sus bendiciones. Y dice, como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí tenemos el mismo principio otra vez que corre por toda la Biblia. Abraham, te doy, pero recuerda, para que tú des. En el Nuevo Testamento, el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y se le dará al que tiene más. ¿Y por qué le das más si ya tiene mucho para que tenga todavía 3 veces más que tú? Porque este es el principio espiritual sobre el cual opera el Rey de la tierra. Y finalmente, vemos que Cristo en Isaías 2, cuando venga, no solamente recompensará, no solamente reinará, sino que también Cristo será el maestro, el gran maestro mundial. ¿Te imaginas ir a un estudio bíblico con Jesús? Nos podemos imaginar en aquel tiempo toda la gente que se sentaba alrededor, el Espíritu con él que comunicaba la verdad, cómo transmitía las verdades del reino, cómo unos no entendían y otros sí entendían. Y cuando los que entendían se dieron cuenta que muchos no entendían, Mateo 13 le preguntaron, Señor, ¿por qué esos cabezones no entienden? Y Cristo les dijo, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, hay mucha gente a quienes no les da escuchar ni descubrir los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, que esas personas, aunque les digas la verdad, no van a creer. Se van a resistir y van a morir en sus pecados. Pero a ustedes, les dijo Cristo, les he dado a conocer las verdades y les explica las parábolas, como ahora a nosotros nos la explica el Espíritu Santo, que es nuestro maestro. Pero cuando venga Cristo, el Espíritu Santo se va a salir de nosotros. Porque dice Efesios 1, 13 y 14, 1 Corintios capítulo 1, que es el sello hasta la redención de la posesión adquirida. Esto lo estamos viendo los domingos en la serie de las doctrinas básicas de la Biblia, la glorificación. Cuando venga Cristo, el Espíritu Santo ya nos vamos a necesitar dentro de nosotros porque seremos semejantes a Él. Filipenses 3, 20, 21, 1 Juan 1, 3 del 1 al 3. Y aquí en Isaías 2, Isaías capítulo 2, terminamos y vean ustedes el panorama que nos describe el Espíritu Santo cuando estemos en el milenio. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo? En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por todas las naciones nos va a mandar como misioneros Dios en el milenio, a todas las tribus, a todas las gentes que sobrevivieron a la Tercera Guerra Mundial y que ni siquiera supieron lo que pasó ni lo que está pasando allá. Vengan a Jerusalén y los llevaremos, y el maestro de maestros será el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí vamos a continuar, como dice en uno de los salmos, Dios nos apacentará con la verdad, aún más allá después de la muerte. O sea, nunca dejaremos de ser estudiantes de la Biblia. Por eso dijo Jesús, no llaméis a nadie maestro, porque nunca, por más que sepamos, nunca dejaremos de ser estudiantes simplemente de la inmensidad y de la infinitud y de la eternidad del conocimiento y los caminos de Dios. Como dice Pablo cuando termina la carta a los Romanos en el capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Imaginémonos, estamos destinados a seguir por toda la eternidad conociéndolo a Él. Tú no te imaginas, amado santo y santa de Dios, que si tú quieres conformarte con el conocimiento que ahorita tienes, si tú no lees la Biblia, no la traes a los estudios, no la llevas al banco, no la traes en tu carro, no oyes la palabra de Dios, crees que ya llegaste, ya hiciste tu diplomado o tu licenciatura o lo que sea, y crees que ya llegaste. Si tú crees que ya llegaste, ok, quédate ahí. Pero no te imaginas la infinitud del conocimiento que te falta por poder realmente entender. Y por eso hay gente que llega, ¿en dónde dice la Biblia que los cristianos tienen demonios? ¿Ya la leíste toda, cabezón? ¿En dónde dice la Biblia que no se pierde la salvación? Ya comparaste versículo con versículo, o sea, llegamos a asumir posiciones doctrinales sin haber estudiado la profundidad de la Biblia para poder decir, realmente ahora lo entiendes. Pero creemos que ya la conocemos y creemos que nos basta estudiarla superficialmente cuando no sabemos que bienaventurados y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Los que son humildes y reconocen, Padre, aún no entiendo tantas cosas, oh Dios, revélamelas con tu espíritu. Y Dios se las revela ¿a quiénes? A aquellos que le buscan. Y me encontrarás, dice el Señor, porque me buscarás con todo tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por el desafío que nos haces a seguirte conociendo, a seguirte buscando, a seguir estudiando tu palabra de una forma sistemática, continua, de una forma donde demostremos un carácter perseverante. Oh Dios, la profundidad de tu sabiduría y de tu conocimiento no tienen límite. Cada día nos maravillas con tu conocimiento de tu palabra y con lo que tienes escondido para aquellos que te aman. Porque cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene escondidas. Así es. ¿Por qué escondidas? Para que le busquemos. Los tesoros escondidos tienen que buscarse. Y para buscar algo tienes que proponerte ir detrás de eso, porque sabes que vale la pena ese tesoro. Miles de personas invirtieron millones de dólares por descender al océano y encontrar los tesoros perdidos del barco Titanic. Miles de personas buscan e invierten dinero por invertir y encontrar petróleo debajo de la tierra. Miles de personas invierten en las minas para encontrar piedras preciosas y diamantes y oro en los ríos. Si como a la plata buscares el dinero, dice el Señor, me buscares a mí, entonces entenderás mi temor y conocerás mi sabiduría. Padre, tenemos que tener hambre y sed de ti. Tenemos que tener una pasión, Señor, por ti. Tenemos que ser enamorados de tu Hijo Jesucristo, apasionados por Él, para que tú puedas responder a las profundidades del corazón y a los conocimientos que tenemos para engrandecerlos para tu gloria.
Tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espera en Él. No te excites en manera alguna en hacerlo mal. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en Él y Él hará. Confía en Él y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Porque joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan, ni que ande pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque son los justos que caminan en la luz. Señor Jesús, la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. Y el que tenga hambre en esta noche y sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida que el Hijo de Dios te ofrece y que nos ha podido regalar desde la cruz del Calvario. Si en esta noche hay personas que aún no tienen a Jesucristo en su vida, si solamente eres conciudadano y no eres siervo del reino, Dios en esta noche quiere entregarte dones, quiere entregarte talentos, quiere hacerte consciente que todo lo que tenemos es para ser usado para su reino. Y Él te pide que vengas a la cruz en esta noche, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que puedas comenzar en esta noche, ustedes que nos ven por la televisión, a cambiar y a transformar con el poder de su Espíritu tu vida interior. Si alguna persona quiere en este momento invitar al Salvador a su vida, ahí desde tu lugar, desde donde nos ves, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, gracias por tu palabra, por hablarme a mi corazón esta noche, en este momento que te estoy escuchando, y creo con mi corazón que en la cruz tu Hijo dio su vida, su sangre, para pagar por mis pecados. He pecado contra ti y te pido que me perdones. Gracias por la esperanza de darme las buenas noticias que me has perdonado en la cruz. Y por eso, Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido que entres en este instante a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y espero el reino, invirtiendo todo lo que me has dado para la gloria de tu Hijo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí hasta la muerte. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.